Listo. Buenas tardes, hermanos. Qué bendición estar esta tarde conectados con ustedes. Es un gusto y un placer saludarlos en esta tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Es una bendición poder saludarlos y poder saber de cada uno de ustedes. Les pedimos, por favor, sigamos orando. Les pedimos, por favor, que sigamos en contacto para que esto, hermanos, pueda ser más fácil a través de estos días que estamos en la pandemia. Parece ser que ya estamos saliendo. Por ahí escucho que ya nos van a dar permiso de congregarnos a finales de este mes de junio. Entonces, con la ayuda de Dios, hermanos, yo creo que ya vamos a estar congregándonos y reuniéndonos a fines de este mes de junio. Que Dios nos bendiga. Estemos orando por eso. Estemos rogándole a Dios que nos guarde, que nos bendiga, que nos ayude, que estos meses, porque ya son meses, estos meses, hermanos, en que hemos estado confinados, que sirvan de algo. Tengo un mensaje que voy a predicar, probablemente uno de los primeros mensajes que voy a predicar cuando regresemos al templo, a la iglesia, a congregarnos. Voy a predicar qué aprendió de la epidemia, qué nos enseñó el coronavirus. Y vamos a estar hablando de algunas cosas que yo creo que este tiempo nos ha enseñado. Así que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Es un gusto, es una bendición poder platicar con ustedes, hermanos, a través de este medio, y que Dios nos ayude. Estaba mirando hace ratito a 2 o 3 pastores que ya comenzaron sus servicios, amigos míos, y es una bendición. Esta semana pasada estuvimos mirando la conferencia de ¿cómo se llama? Si mi pueblo se humillare. Fue la conferencia de pastores y escuela de pastores allá en el otro lado, pero lo hicieron virtual, así que pudimos observarla y pudimos escuchar algunos mensajes. No los he escuchado todos todavía, pero todavía esta semana que viene vamos a estar escuchándolos, y a mediados del mes, de ahí por ahí del 20 en adelante, hay una conferencia más que también vamos a estar escuchando. Así que hoy, en estos días, hay muchos pastores bautistas, amigos nuestros, que están predicando la palabra de Dios en vivo, por las redes sociales, así que vamos a estar aprovechando para hacerlo. Bueno, la hermana Evangelina Sotelo ya está conectada. Gracias a Dios, la hermana ha tenido la hermana la oportunidad de acompañarnos en algunas transmisiones. Gracias a Dios, hoy está con nosotros también. Que Dios la bendiga, hermana. Hermano Jesús Murillo también está ya conectado. Dios lo bendiga, hermano. Una bendición, un saludo. Ahora normalmente damos la bienvenida en la iglesia, ahora la damos aquí en virtual, ¿verdad? La hermana Yasmín está con nosotros también esta tarde. La hermana va a cantar. Es la hermana que nos ayuda con algunos himnos especiales. Dios le bendiga. Y con el joven Omar, su guitarrista, ¿verdad? Gracias, Señor, por eso. La hermana Galilea también ya está lista para el mensaje. La hermana Keila, son hermanos de nuestra iglesia. La hermana Janet, Dios le bendiga. Hermano Germán Carvajal nuevamente está conectado. Una bendición, hermano, que Dios le bendiga. Gusto saludarlo, orando por usted. La hermana Elizabeth Gaona esta mañana nos estuvo acompañando con su flauta transversal, con algunos himnos,
y pudimos tener compañerismo con ella y con su familia, con su esposo y con sus bebés. Dios la bendiga, hermana. Qué bendición que está conectada, hermano Omar, también aquí, que nos está acompañando en la transmisión, también ya está listo. Hermano Mario, hermana Esperanza González, prima, Dios te bendiga. Qué bendición, en la mañana pude mirarle conectada y hoy en la tarde nuevamente está conectada. Que Dios la bendiga, que Dios la guarde donde usted esté, donde usted viva. Saludos, si nos hace favor de decirnos desde donde nos ve está bien, si no, no hay ningún problema. Un gusto que nos está mirando, tenemos bonitos recuerdos de Ciénega. Hermano Jesús Murillo manda un saludo. Hermano, que Dios le guarde, que Dios le bendiga. Ya deben estar listas sus conferencias. El hermano es uno de nuestros conferencistas en la iglesia con respecto a la familia, al hogar, a los hijos, al matrimonio. Él sí enseña derecho, sí, porque él es licenciado, abogado en derecho y él es muy derecho. Que Dios le bendiga, hermano Jesús. Espero que ya está preparando sus conferencias. Cuando ya nos podamos congregar, nos podamos reunir, tenemos algunos temas pendientes. A la hermana María Nieves Pérez Lemus, saludos a todos, amén. Que Dios la bendiga. Una bendición que nos está acompañando también. Y luego la hermana Sonia Ochoa de Hernández, saludos desde Houston, Texas. Familia Ochoa, gloria a Dios. Dios la bendiga. Una bendición que nos pueda escuchar, que nos pueda mirar hasta allá. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. A ver si no me equivoco, los Ochoa que yo conozco son los del pastor José Luis allá en Matamoros. No sé si son familiares o no, si no, hermana, de todos modos, una bendición que nos está sintonizando. Dios le guarde, Dios le bendiga. Hermana Sonia de Houston, Texas, Dios la bendiga. Muy bien, hermanos, vamos a tener un himno especial. Vamos a tener un himno especial con la hermana Yasmín que nos acompaña. Vamos a escuchar este himno y seguimos con los saludos. En un momentito más seguimos con los saludos. Que Dios le guarde. Adelante. Adelante. Respirar y ver el sol.
Gracias. Gracias por ese canto. Nos recuerda que no somos nada. Gracias, hermana. Que Dios la bendiga. Bien, hermana Sonia me dice que sí. Y de la familia del pastor Ochoa. Dios la bendiga, hermano. Tenemos buena amistad con el pastor ahí en Matamoros. Que Dios la guarde. Ana Liliana Plasencia también está conectada. Hermano Arturo García también ya está listo para el mensaje. La hermana Cassandra Pimentel Pantoja, si me puede decir desde dónde nos está viendo. Qué bendición que está conectada. Cecilia Maite Robles, Córdoba, también está conectada, ya lista para mirar el mensaje. Y la hermana Rebeca de Avilés. Amén, hermana. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Saludo al sobrino Aarón y a sus niños. Qué bendición. Gracias al Señor por ustedes que también pueden estar mirando la enseñanza, la predicación de esta tarde. Hoy voy a hablar sobre el cuarto viaje del apóstol Pablo. Hoy quiero hablar sobre ese tema, solamente para despertar su interés, así que más adelante vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el último capítulo de Hechos, el capítulo número 28. Vamos a estar leyendo los últimos versos de este libro. Vaya abriendo su Biblia ahí y recuerden, hermanos, aprovecho de una buena vez. Recuerden, tenemos una competencia, los hermanos de aquí de la iglesia, tenemos una competencia y una actividad, se me olvidó la palabra. Tenemos una actividad con todos los hermanos aquí de la iglesia. Las notas y los apuntes que usted hace de los mensajes que yo predico, tanto de domingo en la mañana como domingo en la tarde, tienen 30 segundos. Cuando el mensaje termina, tienen 30 segundos para... Es una actividad individual, no es familiar. Esta es una actividad individual. Esto es para que tanto esposos como esposas o hijos estén atentos y estén atendiendo a esta actividad. Si ya tienen la edad para leer y la edad para escribir, bueno, entonces que comiencen a hacer sus garabatos los niños, ¿verdad? Y sobre todo los jovencitos, sobre todo las jovencitas, pues que estén escribiendo. No es una actividad familiar. La actividad familiar eran los cuestionarios, pero esto de las notas y apuntes y bosquejos, esto es individual. Así que, por favor, Miguelito de Jesús Ibarra, y también ya está listo para mirar el mensaje, igual como la hermana Teresa López. Muy bien, hermanos. Vamos a orar, ¿qué les parece? Oramos a Dios y le pedimos al Señor que nos bendiga y que nos ayude durante la transmisión, que no tengamos ningún problema, que no tengamos ninguna complicación, porque luego ya usted sabe que esto de la tecnología a veces falla, a veces se va el sonido, a veces se va la luz, o hay alguna interferencia y tenemos un poco de complicaciones. Entonces, usted que está ahí en su casa, hágame un favor. Ore a Dios, ayúdenos orando a Dios para que no tan solo nuestra congregación sea alimentada con la palabra de Dios, sino todos los que están en esta tarde conectados, que es un buen número. Vamos a orar y vamos a unir nuestros espíritus, nuestros pensamientos, y vamos a pedirle a Dios, por favor, que nos ayude, sobre todo en esta situación de la epidemia del coronavirus. Que Dios nos ayude, hermanos, que sigamos con salud, que no tengamos necesidad de médicos,
y sobre todo que no tengamos necesidad de ir a hospital. Así que oramos que también podamos regresar en la medida de lo necesario. Aquí, los que estamos aquí en México, todavía no tenemos permiso para regresar a nuestros templos. Ya cumplimos, en la próxima semana ya vamos a cumplir 3 meses, al menos nosotros aquí. Oigo que en Estados Unidos ya algunos lugares ya están teniendo los cultos. ¡Qué bendición! Que Dios les bendiga y que la pandemia nos enseñe algunas cosas productivas y positivas sobre nuestro amor por Dios, sobre la libertad, sobre la oportunidad de acudir al templo todas las veces que queramos. Así que yo creo que estas son algunas de las lecciones buenas que el coronavirus nos ha dejado. Así que los que ya están regresando al templo, pues hermanos, ánimo, y a no faltar a ninguno de los servicios. Y nosotros acá en México, cuando ya tengamos la oportunidad, pues igual, de la misma forma, hermanos, ánimo para estar concentrados y conectados en las cosas de Dios. Oremos, por favor. Padre Celestial, en esta tarde, vamos delante de su presencia, como siempre, pidiéndole perdón por nuestras faltas, pidiéndole perdón por nuestras rebeliones, pidiendo, Señor, que por favor perdone nuestros pecados. Y Señor, diciéndole que nos disculpe porque no hemos aprovechado al máximo la libertad, ni la salud, ni las riquezas, Señor, que usted ha puesto en nuestras manos. Hemos sido descuidados, y ahora que en estos meses que hemos estado confinados y que no podemos tener la libertad que quisiéramos, nos damos cuenta, Señor, de que no hemos aprovechado al máximo todas las bendiciones que usted nos ha dado. En esta tarde le pedimos, Señor, que por favor nos ayude, nos siga manteniendo con salud y no tengamos necesidad, Señor, de acudir a los médicos ni a los hospitales. Señor, gracias, Padre, por su protección, por su cuidado. Le pedimos, Señor, que por favor nos ayude para regresar pronto a nuestros templos. Le pedimos, Señor, que por favor derrame una bendición sobre cada uno de los que están escuchando este mensaje. Cada uno principalmente nuestra iglesia, aquí, Ancla de Fe, en Zapopan, Jalisco. Pero también, Señor, en la misma ciudad, aquí en el área metropolitana, nuestras iglesias hermanas, nuestras iglesias, Señor, que están predicando su palabra igual, de la misma manera, virtual. Ayúdelos, bendiga sus congregaciones, apoye, Señor, los pastores, los predicadores de cada una de las congregaciones. Señor, los hermanos que han quedado sin empleo, los hermanos, Señor, que han bajado sus ingresos, ayúdelos y háganos saber de qué manera podemos ayudar. Señor, le pedimos por favor que bendiga el país entero, las iglesias que están en todo el país, Señor, bendígalas por favor, iglesias que predican su palabra, pastores, predicadores, misioneros, ayúdenos, Señor, ayúdenos para dar testimonio y no bajar las manos, Señor, en estos días. Le pedimos, Señor, por todos los hermanos que nos hacen el favor de mirarnos, de diferentes congregaciones y de diferentes lugares. Ayúdelos y gracias, Padre, porque usted no está confinado a un solo lugar y en Cristo podemos cruzar fronteras y en Cristo podemos predicar el Evangelio a toda criatura como es su deseo. Oramos, Señor, que por favor bendiga el mensaje en esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Bueno, no olviden orar por el pastor Juan López. Él fue operado, ya lleva 2 o 3 operaciones. Él tenía un problema en un pulmón, un tumor en un pulmón.
finalmente tuvieron que quitárselo en esta semana y él está delicado de salud. Estamos orando y estamos pidiendo una despensa para él y una ofrenda. Si usted nos quiere ayudar con eso, bueno, está bien, queremos hacerlo en estos días. Así que si usted nos quiere ayudar, bueno, pues póngase en contacto con nosotros y de la mejor manera lo vamos a recibir. El pastor se llama Juan López, está pastoreando una misión allá en el lugar que conocemos como Santa Fe. Él está ahí y una familia de nuestra iglesia está apoyándolo, lo está ayudando ahí. Así que por favor hay que estar orando por su salud y hay que estar orando por su obra que él tiene ahí. Bueno, el hermano Pascual García ya está conectado también. Dios le bendiga. Hermano Oscar Salas también ya está conectado. Y Joaquín, me parece que ya lo había mencionado, Joaquín Pérez Rodríguez también ya está conectado. Dios le bendiga y háganos favor de saber desde dónde nos está mirando. No conocemos a todos, así que yo sé que algunos están compartiendo los mensajes, están compartiendo con sus amigos, con sus conocidos, y pues queremos conocerlos, queremos saber desde dónde nos escucha y quién le está invitando para escuchar las predicaciones. Todos son bienvenidos. Somos una congregación virtual en esta tarde. Bueno, el hermano Joaquín me dice que es de León, Guanajuato. Dios le bendiga, hermano. Tenemos buenos amigos en León, Guanajuato, allá. Muy bien, que Dios le guarde, que Dios le bendiga. Una bendición. Bueno, hermanos, pues vamos a continuar con los saludos en un rato más. ¿Qué les parece si pasamos al mensaje de la palabra de Dios? ¿Okay? Vamos a pasar al mensaje de la palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, les dije, ¿verdad? Libro de Hechos, capítulo número 28. Abramos nuestras Biblias ahí, hermanos, por favor, y dejemos que el Señor nos hable. He titulado el mensaje el cuarto viaje misionero de Pablo. Y lo he titulado así porque llama la atención. Los títulos, alguien me dijo, un título llama la atención. Entonces lo hemos titulado así para llamar la atención, porque normalmente conocemos 3 viajes misioneros de Pablo. Y si usted busca en el mapa, si usted busca en sus mapas, al final de su Biblia, la mayoría de las Biblias tienen unos mapas. Entonces le invito a buscarlo. Y hay un mapa que se llama Viajes Misioneros de Pablo. Y tenemos 4 líneas. Normalmente los mapas tienen 4 líneas. Primero es no sé si su mapa es como el mío, pero tengo una línea negra que dice primer viaje misionero de Pablo. Luego tengo una línea gris y dice segundo viaje misionero de Pablo. Y ahí me dice algunas cosas que pasaron. Luego tengo una línea roja y dice tercer viaje misionero de Pablo. Y luego tengo una línea verde y me dice viaje de Pablo a Roma. Este no es considerado viaje misionero, puesto que Pablo va en calidad de prisionero. Él fue arrestado en Jerusalén. Luego, por su seguridad, fue llevado a la cárcel de Cesarea. Ahí estuvo 2 años, por espacio de 2 años. Y luego de ahí fue llevado a Roma, donde también permaneció por espacio de 2 años. Ahora, la razón por la que estoy hablando de esto, déjeme decirle, si usted lleva algunas semanas escuchándome, bueno, entonces ya sabe que cuando nosotros teníamos los cultos en nuestra iglesia,
habíamos comenzado un tema que se llamaba, o se llamó, la historia de la iglesia y de los bautistas. Yo estuve anunciando en la iglesia que íbamos a comenzar ese tema comenzando el año. Y cuando comenzó el año, entonces empecé a predicar y a enseñar sobre la historia de la iglesia en el libro de Hechos. Pero luego ya vino lo de la pandemia, ya se suspendieron los cultos y todo. Y paré por unas semanas el tema. Pero lo he vuelto a retomar. Y estamos aquí en el libro de Hechos, hermanos. En el libro de Hechos, capítulo 28, voy a leer los últimos versos para usar el texto de partida del mensaje. Voy a leer los versos 30 y 31, donde dice, Hechos 28, 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Él está preso, pero es un preso bien tratado. Es un preso que está teniendo algunas consideraciones. No es igual que los demás presos, porque él en verdad no está en una prisión, él está en una casa. Y luego dice que puede recibir visitas. Y luego dice que puede predicar y enseñar abiertamente y sin impedimentos. Este es lo que se conoce como el primer encarcelamiento de Pablo. Aunque en Jerusalén y aunque en otras partes donde él estaba predicando, fue tomado prisionero, pero fueron momentos o fueron situaciones cortas, de modo que no se consideran como encarcelamientos. Bueno, y estoy enseñando esto porque el cristiano debe conocer la historia, su propia historia, la historia de la iglesia cristiana. Es correcto que usted y yo sepamos nuestra historia, nuestros orígenes, por qué el cristianismo, qué ha pasado a través de los siglos con los cristianos, cómo han sido los cristianos a través de los siglos. Pero yo he añadido una frase a este tema: historia de la iglesia y de los bautistas. La razón por la que estoy enseñando esto es la misma razón por la que los domingos en la mañana predico de salvación. Y ahora los miércoles estaré hablando sobre profecía. La razón es porque hoy en día hay mucho predicador, hay mucha enseñanza y hay mucha facilidad para acceder a temas bíblicos o temas cristianos en las redes sociales. Y si antes había confusión, hoy habrá más. Hoy hay más confusión, porque están ahí predicadores, o estamos aquí predicadores de todos sabores. Estamos aquí predicadores de todos los grupos religiosos. Y si usted y yo no tenemos buena base bíblica, y si usted y yo no tenemos el conocimiento y el tiempo para analizar y para investigar y para considerar las cosas de las Escrituras, entonces seremos presa fácil, seremos confundidos y seremos extraviados y tendremos problemas con nuestra doctrina y con nuestra enseñanza. Allá en el pueblo donde yo soy había una pequeña misión. La misión se llama todavía Misión Bautista Maranata. Allá por el año del 70 a 65, 66, por allá comenzaron los misioneros a predicar el evangelio en mi pueblo. Y hasta el día de hoy, ese
templo está en pie. Y hasta el día de hoy sigue siendo bautista. Y hasta el día de hoy. Entonces, conocimos el Evangelio bajo ministerios bautistas. Y gracias a Dios continuamos predicando el Evangelio y ministrando dentro del grupo de los bautistas. Entonces, hermanos, es la razón por la que nuestras iglesias se llaman iglesias bautistas. Algunos tienen ahí también independientes, algunos tienen ahí fundamentales y algunos tienen ahí algunos nombres más. Pero la base de esto es las iglesias bautistas. Y este es el tema que me está ocupando a mí en estos días, en este tiempo. Esta es la serie que quiero enseñar. Pues déjeme introducirme y déjeme hablar un poco sobre esto, porque ya estamos avanzando en la historia de la iglesia y ya terminamos el libro de Hechos. Hoy, en verdad, con el mensaje de hoy, terminamos el libro de Hechos. La semana pasada dejamos a Pablo en la cárcel. Y ahora vamos a continuar un poco más allá, porque el libro de Hechos, si usted se fija, mire, leímos los últimos 2 versos. Entonces no hay más. No hay más, porque las epístolas de Pablo, él las escribió durante este tiempo. Entonces vamos a introducirnos un poquito más y vamos a aprender unas cuantas cosas. Déjeme comenzar diciéndole que hay 3 libros que los antiguos leían. Uno de ellos, la Biblia. Uno más, un himnario. Y uno más, biografías. Estos 3 libros, los antiguos siempre los tenían consigo. Una Biblia, un himnario y un libro o una reunión de biografías de distintos creyentes, de distintos cristianos, misioneros, predicadores que habían dado su vida por el Señor Jesucristo y por la causa del Evangelio. De aquí aprendemos 3 cosas. Primero, que la Biblia es nuestra regla de fe y práctica. Que la Biblia, todo cristiano debe tener una Biblia. Usted debe tener una Biblia. Todos los que están conectados aquí y todos los cristianos que usted conozca, una de sus características es que debe tener Biblia. Una Biblia. No importa en qué condiciones esté, pero debe ser una Biblia. Y número 2, debe tener un himnario. Yo estoy peleando con los cristianos modernos. Yo estoy peleando con los cristianos de hoy. Ve, con el uso del proyector, con el uso de las proyecciones. Los cristianos ya no llevan himnarios a las iglesias. Y ahora que estamos en confinamiento, pues están ahí en sus casas sin cantar. Anteriormente se usaba el cassette. Y usted se va a acordar de esto. Y luego después el CD. Y ahora últimamente no sé si es la o el USB, las memorias. Entonces ahí tienen cantos por todos lados, en la cocina, en el cuarto, en la recámara, en la sala, en donde sea, cuando van de viaje y todo. Y están escuchando canciones y cantos y cantos y cantos y cantos de 1000 intérpretes. Pero no cantan, pero no se sabe ningún canto. Y cuando van a la iglesia son los mismos los que cantan. Son los 3 o 4 hermanos, la hermanita fulana, el hermanito fulano, la jovencita mangana, aquí los 3 niños, la misma familia. Son los mismos grupos que cantan. Por ejemplo, las iglesias que tienen rondallas o coros, pues son los que cantan en la iglesia. Pero son muy pocos los especiales que los cristianos cantan. Cuando yo estuve pastoreando en el 85 en un pueblo que se llama Pabellón Villa de Cos en Zacatecas, yo recuerdo que el director de música decía: muy bien, hermanos, tenemos tiempo para los himnos especiales. ¿Te acuerdas? Decía: tenemos tiempo para nuestros himnos especiales. Y el hermano literalmente, como dicen ahora, literal, dejaba el púlpito y iba y se sentaba en su lugar.
Y de ahí en adelante, por más de 40 minutos, óigame bien, por más de 40 minutos, subían y bajaban, subían y bajaban, subían y bajaban. Hermanos adultos, hermanos ancianos, hermanas adultas, familias, jóvenes, niños, subían y bajaban. Todo el mundo cantaba y cantaba y cantaba y subían y cantaban 2 o 3 o hasta 4 himnos. Y muchos de ellos no sabían leer, cantaban de memoria. Hasta que el director de música volteaba y me decía, pastor, ¿le seguimos o qué? Y yo les decía, deje que canten un poco más. Y a veces hasta 1 hora de himnos especiales. Y teníamos que decirles, hermanos, ya, párenle ya, por favor. Sigue el mensaje. En el próximo servicio, cantan otra vez. Pero tenían los hermanos el entusiasmo, el ánimo por cantar. Hoy le tenemos que rogar a los cristianos para que canten. Hoy tenemos que hablarles por teléfono y decirle, hermano, por favor, ayúdame. Mira, canta, por favor. Y ustedes pueden mirar, en nuestros cultos hay muy pocos especiales. Y los que hay son los mismos. No los mismos cantos, sino los mismos intérpretes, los mismos hermanos y las mismas hermanas que cantan. Porque la gente no canta, no sabe cantar. Pero eso obedece a que no tienen himnarios. Y ahora, en este confinamiento, que nos quedamos 3 meses en casa, sin congregación, sin cantar, pues ¿qué cantan? Si no tienen himnarios. Bueno, les estoy diciendo esto, estoy en el primer renglón apenas. Les estoy diciendo esto porque los antiguos tenían 3 libros. Tenían la Biblia, tenían el himnario y tenían las biografías. Estas eran historias de cristianos. Nada más por saber cuántos libros de biografías tiene usted. Biografías de qué cristianos ha leído usted. Hay unas muy buenas. No solamente misioneros y predicadores, sino cristianos que han hecho cosas para honra y gloria de Dios a través de los siglos. Porque mire, esto de la historia cristiana y la historia de los bautistas lleva ya buen tiempo. Estamos en el 2020 y la iglesia comenzó aproximadamente después de la resurrección de Jesucristo y en la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Échele cuentas, ¿cuántos años lleva la iglesia de historia? Y en todos esos años se ha escrito mucho. Y sería bueno que supiéramos algo de ellos. Cuando hablamos de historia cristiana, hermanos, tenemos que pensar al menos en 3 cosas. Tenemos que pensar en personajes, tenemos que pensar en lugares y tenemos que pensar en acontecimientos. Cuando tenemos esas 3 cosas, entonces ya podemos hacer una biografía y ya podemos hacer un recuento de lo que pasó. Personajes, lugares y acontecimientos. Quiero leerle un pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 11. Busque su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11. Y estamos hablando específicamente, hermanos, sobre el apóstol Pablo y su 4º viaje misionero. Pero estamos introduciendo el tema y hablando de la importancia de las biografías, la importancia de la historia, de la importancia de los acontecimientos, la importancia de los eventos, la importancia de las cosas que ocurren. Mire lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11 y vamos a comenzar con el verso 33 que dice: por fe conquistaron reinos. Estas son biografías de algunos personajes bíblicos. Dice: por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hay quienes han puesto nombres a cada una de estas frases.
porque estamos hablando de personas, estamos hablando de lugares y estamos hablando de acontecimientos. Dice el 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esta es una lista corta de algunos personajes que en la mente del escritor de los Hebreos está fresca. Estas son algunas listas de algunos de los personajes que vivieron previamente, algunos de los personajes que existieron y que hicieron cosas para Dios. 1 Corintios capítulo 4, verso 9, por favor. Miren lo que dice. 1 Corintios capítulo 4, verso 9. Miren lo que dice la Biblia. Y porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles. Está hablando Pablo. Dice, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo. Subraya esa frase. Hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Delante de estos tres grupos es que están las vidas de cada creyente. Delante de estos tres grupos es que están las vidas de los cristianos. Espectáculo al mundo, espectáculo a los ángeles y espectáculo a los hombres. Escuche bien, cada cristiano, la vida de cada cristiano es observada. La vida de cada cristiano queda para la historia. Cada uno está escribiendo una historia. Usted está escribiendo su historia. Yo estoy escribiendo mi historia. Cada cristiano está escribiendo su historia. Y el día de mañana, alguien va a decir algo de usted. Alguien va a decir algo de mí que va a servir de motivación, que va a servir de ayuda, que va a servir de apoyo, que va a servir de dirección, que va a servir de ejemplo para los demás. El libro de Hebreos, otra vez, pero en el capítulo número 10 y en el verso número 33, hay un himno que yo he querido cantar aquí con los varones, pero no lo alcanzamos a cantar, que se llama Que nos hallen fieles. Usted lo puede escuchar. Lo puede buscar ahí en YouTube. Se llama Que nos hallen fieles. Es un himno muy bonito y tiene una enseñanza. Dice que el día de mañana, que los que vienen detrás, que los que nos siguen, que nos hallen fieles. Y qué bendición que esa fuera la historia que usted y yo pudiésemos escribir. Miren lo que dice Hebreos, capítulo número 10 y verso número 33. Dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Y luego dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y luego viene la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Escuche, los cristianos, cada uno con su vida,
y con sus acciones y con sus palabras escribieron una historia. Esta es la historia de la iglesia. La iglesia son personas. La iglesia son cristianos. La iglesia no son los templos. La iglesia no es el edificio. La iglesia soy yo. La iglesia es usted. La iglesia somos las personas que vivimos y que hacemos cosas para Dios. Esa es la historia de la iglesia. La historia de los cristianos que vivieron y que hicieron cosas para honra y gloria de Dios. Vidas de testimonio, vidas de fe, vidas de servicio para Dios. Hasta aquí, hasta Hechos 28, hemos considerado una lista larga de personajes, de lugares y de acontecimientos. Y yo les dije cuando estábamos comenzando el libro de Hechos, y usted lo puede hacer si usted gusta, buscar en el libro de Hechos la lista de personajes. Buscar en el libro de Hechos la lista de personas. Y mirar qué sucedió o qué aconteció con cada uno de ellos. De qué lugares eran. ¿Qué pasó? ¿Qué se dice de cada uno de los personajes? No solamente de los apóstoles, sino de todos los demás que siguen a través de esta pequeña historia. En Hechos 28 es rápido, porque son 28 capítulos y todo va avanzando consecuentemente. Ahora déjeme decirle algo más. Todas estas historias, todas estas vidas son ejemplos. Todas estas vidas son ejemplos. Para eso están aquí. Para eso están aquí. Mire, una de las primeras epístolas que Pablo escribió, Primera de Tesalonicenses. Esta es una de las primeras epístolas que Pablo escribió. Mire lo que dice, Primera de Tesalonicenses 1:7. Mire lo que él tenía en mente de los cristianos. Mire lo que él pensaba del cristianismo. Él pensaba esto. Dice, de tal manera. Versículo, bueno, empezamos en el 6. Disculpe, empezamos en el 6. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Dice Pablo, y del Señor. Así que aquí tenemos dos ejemplos. Primero, el ejemplo del Señor Jesucristo y luego el ejemplo del apóstol Pablo. Estas historias, le digo, y estas vidas son para ejemplo. El Señor Jesucristo, usted y yo ya lo sabemos, es nuestro mejor y nuestro principal ejemplo. Es lo que dice Juan 13:15 y Primera de Pedro 2:21. El Señor Jesucristo es nuestro principal y mejor e ideal ejemplo. Ahora dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Le está diciendo Pablo a una de las primeras iglesias a las que les escribió, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo, escuche esto, habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, a los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Esta iglesia estaba siendo ejemplo para los demás, pero habían recibido el ejemplo de Pablo y habían recibido el ejemplo del Señor Jesucristo. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Mire, este ejemplo de la iglesia de Tesalónica lo habían tomado de Pablo y lo habían tomado del Señor Jesús. Pero ahora la iglesia de Tesalónica estaba siendo ejemplo para las iglesias en Macedonia y en Acaya. Esto es lo que Dios espera de cada vida. Esto es lo que Dios espera de cada predicador. Esto es lo que Dios espera de cada ministerio. Esto es lo que Dios espera de cada maestro de escuela dominical. Esto es lo que Dios espera de cada creyente. Esto es lo que Dios espera de cada congregación, de cada ministerio en general. Que seamos ejemplo para los demás y que en la historia quede grabado que hemos sido de bendición tanto para unos como para otros. Miren lo que dice 2 de Tesalonicenses
la segunda carta que les escribió ahí enseguida, capítulo 3 y verso 9. Dice, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Para darles un ejemplo, para que nos imiten. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 4, verso. Esta es la base de la historia. La base de la historia es que unos ponían el ejemplo y otros lo seguían. Y así fue sucesivamente. El discípulo aprendía del maestro. El discípulo aprende del maestro. Lo que usted sabe de la vida cristiana lo aprendió de alguien. No solamente la teoría, sino la práctica. A vivir, a hablar, a hacer, a actuar, a vestir. Todo esto usted lo aprendió de alguien. Alguien le enseñó a usted. Alguien lo instruyó. Alguien le ayudó. Alguien estuvo al lado suyo. Hablamos del discipulado bíblico. El discipulado bíblico no solamente son lecciones, no solamente son hojas para llenar. El discipulado bíblico es instruir en la práctica al nuevo discípulo. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 4, dije, verso 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis. Y ya enseguida el apóstol Pablo está diciendo qué es lo que les está enseñando. ¿Qué es lo que él está enseñando? Mire, vamos a mirar un versículo en Tercera de Juan, capítulo 11. Tercera de Juan, verso 11, perdón. Nomás tiene un capítulo. Tercera de Juan, 11. Miren lo que dice. Esto de la historia, hermanos. Esto de la historia cristiana, la historia de la iglesia y la historia de los bautistas es aprender unos de otros. Todos los predicadores, todos los misioneros, todos los pastores hemos tenido nuestros maestros y seguimos aprendiendo. Y seguimos aprendiendo y nos siguen enseñando. Es la razón por la cual cuando tenemos oportunidad acudimos a conferencias pastorales. Es la razón por la cual cuando tenemos oportunidad compramos libros, compramos literatura y seguimos aprendiendo. Seguimos aprendiendo. Miren lo que dice 3 Juan 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Es un verso muy corto. No imites lo malo, imita lo bueno. En Hebreos capítulo 6, verso 12, dice, una vez más, vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 6, verso 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Este fue el consejo que se le dio a los cristianos, a los lectores de Hebreos, que imitaran a sus predicadores, que imitaran a sus pastores. Entonces, el Señor Jesucristo, ejemplo ideal para los apóstoles, ejemplo para los primeros discípulos de Jesús, los primeros cristianos, ejemplo para los que se iban añadiendo a la iglesia, y así nacía el cristianismo. Unos fueron enseñados por otros, unos instruyeron a otros, y así sucesivamente. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 11:29, aprended de mí, aprendan de mí. El apóstol Pablo dijo, lo que has aprendido de mí, esto enseña a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta es la raíz de la historia. Esta es la base de la historia. Alguien me enseñó a mí, yo le enseño a alguien, y ese alguien enseña a alguien más. Hace años, cuando mi hermano José Reina comenzaba el ministerio, allá en el 71,
74, cuando él comenzaba el ministerio, yo recuerdo el misionero le decía, José, te debes prepararte para ser pastor. Y mi hermano José decía, estoy listo, hermano, estoy listo. Y yo recuerdo que estuvieron investigando y batallando para comunicarse, y encontraron solamente 3 lugares donde podía prepararse para el ministerio. Solamente, escuche bien, solamente había 3 lugares en toda la República Mexicana donde podía un muchacho que quería prepararse para el ministerio, prepararse. Hoy hay una cantidad enorme, hermanos, de institutos bíblicos y de seminarios por todo el país. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que los primeros fueron enseñados. Luego esos que fueron enseñados aprendieron y enseñaron a otros. Y luego estos enseñaron a otros, y luego estos otros enseñaron a otros. Esto es una multiplicación. Y lo mismo sucede con iglesias. Lo mismo sucede con cristianos. Lo mismo sucede con ministerios. Gracias a Dios, hoy hay mucho más evangelio que hace 30, 40 años. Y gloria a Dios por eso. Esa es la historia de la iglesia. Cuando la iglesia comenzó en Jerusalén, eran unos pocos, dice la Biblia, ahí en el aposento alto, en el libro de Hechos, capítulo 1. ¿Cuántos dice que eran? Como 120, ¿no? Y luego cuando el apóstol Pedro predicó su primer mensaje, dice que se añadieron aquel día los que habían de ser salvos, y eran más o menos como unos 3,000. Y después se habla de otra predicación, dice que los reunidos eran como 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Y después dice que como creciera el número de los discípulos en el capítulo 6, cuando comienza el libro de Hechos capítulo 6, dice que se multiplicó el número de los discípulos. De modo que cuando ya miramos el libro de Hechos del capítulo 8 en adelante, todos esos cristianos dice que fueron esparcidos. Y todos los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando el evangelio. ¿Cómo no iba a haber multiplicación de iglesias? ¿Cómo no iba a haber multiplicación de predicadores? Pero estamos aquí con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, de acuerdo a lo que tenemos aquí en el libro de Hechos, regresemos a Hechos, capítulo número 28, porque lo dejamos ahí en la prisión. Entonces regresemos al libro de Hechos, capítulo número 28, y vamos a mirar algo, hermanos, que es importante, porque he llamado a este estudio el cuarto viaje misionero de Pablo. Ahora, ya estoy más allá de la mitad del mensaje. Le puedo decir que ya casi estoy terminando. Hoy duré más en la introducción. Quería enseñarle algo sobre la historia de la iglesia. ¿Por qué es importante que estudiemos los personajes? ¿Por qué es importante que estudiemos los acontecimientos? ¿Por qué es importante que sepamos de lugares en relación con la historia de la iglesia y sobre todo también con la historia de los bautistas? Déjeme enseñarle algo que estuve mirando y que yo creo que le va a ser de ayuda. Mire, déjeme darle un recuento de la vida de Pablo. Déjeme darle un recuento de la vida de Pablo, porque esto ya no está en la Biblia. Ahora, usted se va a dar cuenta que cuando comencemos a avanzar en la historia de la iglesia, vamos a tener que depender de documentos, y vamos a tener que depender de investigación, y vamos a tener que depender de la historia, porque la Biblia cubre la historia hasta aproximadamente, en el libro de Apocalipsis, yo siempre les digo, la referencia de Scofield. La referencia de Scofield, el libro de Apocalipsis está fechado aproximadamente en el año 96. Aproximadamente. Bueno, el libro de Apocalipsis es el último libro que se escribió en el canón bíblico del Nuevo Testamento. Hasta ahí es hasta donde podemos llegar en la historia, hasta el año 96.
no más. De ahí en adelante, entonces vamos a tener que depender de la historia y, como dicen, de la tradición y de la investigación de qué pasó con los cristianos del 96 en adelante hasta nuestros días, hasta nuestras fechas. Entonces, la cronología del apóstol Pablo, lo que sucedió con él después de Hechos capítulo 28, ya no está en las Escrituras. Entonces, nomás le quiero decir que el apóstol Pablo, aquí cuando está en la cárcel, la fecha aproximada es entre los años 61 y 63. Pero déjeme ir un poquito más allá. Si usted quiere hacer una línea de tiempo, si usted quiere hacer una línea horizontal, hágala. Le va a ayudar mucho para entender algunas cosas aquí. Casi todos los escritores, aquí tengo que depender de la mayoría de los comentaristas. Mire, casi todos los escritores están de acuerdo. Están de acuerdo que el apóstol Pablo fue convertido. Que el apóstol Pablo fue convertido cerca del año 37, 36, 35, 37. Cerca del año 35, 37, el apóstol Pablo fue convertido. Ahora, cuando nosotros comenzamos a estudiar un poco más, entonces nos empezamos a dar cuenta de algunas cosas aquí. Y nos empezamos a dar cuenta, mire, que el apóstol Pablo vivió en el Evangelio, o sirvió, o predicó aproximadamente 35 años. No son muchos. No son muchos. Ahora, le digo no son muchos en comparación con otros predicadores y con otros misioneros que han servido y que han ministrado mucho tiempo más. Han trabajado y han servido al Señor muchos años más. Bueno, pues el apóstol Pablo, contrario a lo que se cree, no trabajó tantos años como pareciera que lo hizo. Entonces, discúlpeme aquí porque puse una fecha que no es. Dije 35, 37, no, 32. 32, disculpe, aquí se me movieron los números. Año 32, aproximadamente en el año 32, el apóstol Pablo fue convertido. Entre los años 47 a 49 hizo su primer viaje. Entre los años 50 a 51 hizo su segundo viaje. Entre los años 51 a 56 hizo su tercer viaje. Algunos viajes duraban más que otros. Entre los años 56 a 58 es que fue preso en Jerusalén y en Cesarea. Y entre los años 58 y 60 es que Pablo fue llevado a Roma. Y entre los años 61 y 62, ahora aquí, ponga atención aquí, parece ser que Pablo fue puesto en libertad. 61 y 62, anote esta fecha porque ahorita vamos a regresar. Y entre los años 62 y 68, entre estos años aquí, parece ser que el apóstol Pablo estuvo haciendo su cuarto, esta sería la fecha para que el apóstol Pablo hiciera su cuarto viaje misionero. Algunos le dan entre 4 y 5 años para este tiempo. Y luego en el año 68, el apóstol Pablo volvió a ser prisionero, volvió a ser encarcelado. Este es su segundo encarcelamiento. Quiere decir que entre los dos encarcelamientos hubo un tiempo de libertad, aproximadamente de 5 años. Algunos le dan 5 años, otros le dan 3 años, y ahí varía el tiempo. Y el apóstol Pablo, todos están de acuerdo, que el apóstol Pablo murió entre el año 67 y el año 68. Entonces, si vamos, hermanos, desde el principio,
hasta el final, si vamos desde el principio hasta el final, desde el tiempo cuando el apóstol Pablo fue convertido, entre el 35 y 36, que fue convertido, hasta el día que murió, en el año 68. Entonces tenemos aproximadamente 35 años de ministerio del apóstol Pablo. Pero lo que quiero, el tema que quiero aquí es entre los años 58 y 68, que es cuando él fue puesto en libertad. Dios permitió un tiempo de libertad del apóstol Pablo. Ahora, déjeme darle 2 o 3 cosas de esto y terminamos. Primero déjeme decirle que esta era una petición que el apóstol Pablo tenía. Vamos a mirar el libro de Filipenses, capítulo 1. Vamos a mirar. Miren, mientras el apóstol Pablo estuvo preso la primera vez, él escribió 4 libros: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. En los 4 habla de su aprisionamiento. Y en este tiempo él estuvo bien acompañado. Acuérdense lo que dijo Hechos capítulo 28. Entraban y salían. Podían ir a visitarlo, podían enseñarles, podían instruirlos, podían pasar tiempo con él en esa casa que estaba alquilada. Y podían llevarle ropa, podían llevarle alimento, podían llevarle libros, el apóstol Pablo estaba feliz porque estaba haciendo lo que sabía, predicando el evangelio. Pero en este tiempo el apóstol siempre tuvo una petición. Filipenses 1:19. Vamos a mirar por favor este pasaje. Dice así, Filipenses 1:19, dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, subraye lo que sigue, esto resultará en ¿qué cosa? En mi libertad, en mi liberación. Esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Él está hablando el apóstol Pablo. Ahora, verso 20, dice: antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Recuerden ustedes, él está preso, está con muchos derechos y con muchas concesiones, pero todavía está bajo el ojo del emperador romano. Y en cualquier momento el emperador puede dar la orden y matarlo. Siempre la idea de la muerte, la sombra de la muerte, siempre estuvo presente en el ministerio y en el encarcelamiento del apóstol Pablo. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, escuche, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Mire, él quiere irse con Cristo, él está preparado para morir, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Escuche el 25. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. 26. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Esta es la petición, este es el deseo, este es el anhelo del apóstol. Capítulo 2, verso 24. Y confío, dice desde el 23, así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también, ¿qué cosa? Iré pronto. Yo también iré pronto. Es decir,
El apóstol no espera, no tiene la esperanza de ser liberado solamente, sino que tiene la esperanza de ser liberado pronto. Ese es lo que está diciendo el verso número 24. Iré pronto a vosotros. Y mientras es liberado, pues les mandó a Epafrodito y con algunos asuntos. Ahora Filemón, capítulo 22. Este librito pequeñito también fue escrito por el apóstol Pablo mientras estaba prisionero. Filemón, verso, otra vez dije capítulo, verso 22. Dice, prepárame también. Miren lo que le dice. Prepárame también alojamiento. Le mandó a este muchacho que convirtió ahí en la prisión. Se lo mandó y ahora le dice, mira, pero juntamente con él, le dice en la carta que le escribe, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es el anhelo de Pablo? ¿Cuál es la ilusión de Pablo? ¿Cuál es el deseo de Pablo? ¿Cuál es la petición de Pablo? Salir en libertad. Ahora la pregunta es, ¿Dios le concedió su petición? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, le tengo una noticia. De todos los comentarios que yo tengo, la mayoría dicen que sí. Hay unos cuantos que dicen que no. ¿Ha leído usted el Salmo 37:4? A lo mejor lo lee cuando tiene una necesidad grande en su vida. Dice, Salmo 37:4, anótelo para cuando usted necesite algo de Dios. Yo en estos días estoy necesitando algunas cosas de Dios y nos aferramos a las promesas del Señor. Y le decimos, sí, Señor, concédenos las, Padre. ¿Qué te cuesta? Tú eres el dueño del universo. No te cuesta nada a ti hacerlo, Señor. Deleítate, dice en el verso 4, asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y así podemos leer otros pasajes. Uno más que Pablo mismo escribió en Filipenses 4:6. No sé si alguien se lo sabe de memoria. Estos son versículos chiquitos, pero que nos deberíamos de saber de memoria. ¿Cuántos quieren salir de la pandemia? ¿Cuántos quieren que ya todo esto termine? Y estamos orando y le estamos pidiendo a Dios. Ahora, ¿cuántos creen que Dios nos va a contestar la petición? Queremos que a todos nos conteste. Y cuando usted tiene un problema, y cuando usted tiene una necesidad, y cuando usted tiene una angustia, dobla su rodilla, derrama sus lágrimas a Dios, se angustia con el Señor y le dice, Padre, contéstame, por favor, Señor, ayúdame, respóndeme. Como Ana cuando estaba en aflicción, ¿se acuerda? Dice el verso, por nada estéis afanosos. Filipenses 4:6. Y este es el texto que Pablo escribió ahí en la cárcel. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. ¿Le contestó Dios la petición a Pablo? Yo quiero creer que sí. Le puedo dar una lista de los comentarios que yo tengo, de los que dicen que Pablo fue dejado en libertad por un tiempo. Pero mejor voy a dejar que las pruebas hablen. Miren, comentaristas bíblicos opinan que sí, que Pablo salió libre durante un tiempo después de su primer encarcelamiento. Le doy 2 o 3 razones. Primero, hay 3 cartas que fueron escritas después de este primer encarcelamiento, donde el ambiente, si usted las lee, el ambiente que hay en las cartas, se respira un ambiente de libertad, no de prisión. Una de ellas es 1 Timoteo. Cuando Pablo le escribió a Timoteo esta primera carta, está libre. Cuando escribió la segunda carta, está preso.
Primera Timoteo. Y Timoteo fue uno de los que visitaron a Pablo cuando estaba preso en su primer encarcelamiento. Así que no había razón para escribirlo. Primera Timoteo, la segunda carta es Tito. Y la tercera carta, porque yo creo esto, que Pablo escribió Hebreos. Él es el escritor de Hebreos. Y esta es la tercera carta, el libro de Hebreos. En estos tres libros, el escritor está libre, está viajando, se está moviendo. Así que creo que el apóstol Pablo tuvo un tiempo de libertad. Ahora, ¿cuántos años? No lo sé. Algunos dicen que 3, otros dicen que 5. Las fechas que le acabo de dar están entre ese tiempo. Ahora, la segunda cosa, cuando leemos o si leemos estos textos, si leemos estos libros, hay lugares no mencionados en sus viajes anteriores. Otra vez, se lo voy a decir otra vez. En estas tres cartas, en Primera de Timoteo, en Tito y en Hebreos, hay lugares que se mencionan donde el escritor estuvo y donde cosas le sucedieron que no se mencionan en ninguno de los 3 viajes misioneros anteriores. Usted me preguntará, pastor, ¿cuáles son? Bueno, ahí hay que estudiar. Ahí hay que leer un poquito y comparar lo que pasa en estos libros con lo que pasó con Pablo en los 3 viajes misioneros, y se da uno cuenta que hay lugares y acontecimientos nuevos que nunca le habían sucedido al escritor, y creemos, con la excepción de Hebreos, todo el mundo está de acuerdo que Primera Timoteo y Tito los escribió Pablo, con la excepción de Hebreos. Luego, cuando, inciso C, vamos a hacer el inciso C, cuando nuevamente el apóstol es encarcelado, es decir, en su segundo encarcelamiento, ahora está bajo otras condiciones. Usted puede comparar Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón con Segunda de Timoteo. Usted compare el último capítulo de Hechos con Segunda de Timoteo. Es totalmente diferente. En Hechos, todo el mundo está yendo a ver a Pablo. En Hechos, el apóstol está predicando con libertad. En Segunda de Timoteo no. Hay un pasaje ahí, en Segunda de Timoteo, que dice: todos me han desamparado. No sé si lo ha leído. En Segunda de Timoteo. Cuando usted lee este libro tiene la sombra de la muerte. 4:9. Gracias. 4:10. Segunda de Timoteo dice, ¿4 qué? 10. 4:10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Está solo. Solamente este hombre que lo acompaña siempre. El verso 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. En su segundo encarcelamiento, ahora está bajo otras condiciones. Es otro emperador. Ya no es el César. Ahora es el temerario y el despiadado Nerón. Usted puede estudiar un poco sobre la vida de Nerón y cómo él trataba a los presos. No se espera ninguna contemplación sobre el apóstol Pablo. Nuevas reglas,
menos compañía y menos consideraciones, menos detalles de su libertad. El apóstol Pablo está aproximándose a la muerte en su segundo encarcelamiento. No obstante, parece ser que Dios le concedió un último viaje misionero. Y si usted lee estas 3 cartas que le acabo de decir, Primera de Timoteo, Tito y Hebreos, va a encontrar lugares nuevos a los que parece que el apóstol fue, o a los que el apóstol Pablo fue. Y si comparamos Romanos capítulo 14, 24 y 28, consideraríamos también la posibilidad de que el apóstol Pablo estuvo al menos en la frontera de España, como creen algunos escritores. Romanos 14, 24 al 28 y 28, perdón, él tenía el sueño de ir a España. Con esto quiero dar un apunte final y termino. Qué tremenda la vida de Pablo. Esta historia, este paladín, este soldado, este guerrero, en la historia de la iglesia, es una estrella, es una joya. Que Dios nos diera un poco de su pasión, que Dios nos diera un poco de su celo, que Dios nos diera un poco de su fuerza espiritual, que Dios nos diera un poco de su tenacidad, su responsabilidad, su entrega por Cristo hasta la muerte, dice la Biblia. Quiero darle 4 apuntes y termino. Primero, las condiciones y las circunstancias siempre estarán en la mano de Dios, no importa en qué condiciones estemos. Nuevamente, las condiciones y las circunstancias siempre estarán en las manos de Dios, no importa cuáles sean. Hoy estamos en el coronavirus, algo que nunca habíamos tenido, pero sin duda que hemos estado en situaciones difíciles, sin duda que hemos estado en accidentes, sin duda que hemos estado en problemas legales, no sé, sin duda que hemos estado en enfermedad, sin duda que hemos estado en una cama, sin duda que hemos estado aquí, sin duda que hemos estado allá, en problemas, en necesidades, sí. Pero si aprendemos que las condiciones y las circunstancias están en las manos de Dios y que Él es el jefe y Él es el soberano de todo, eso nos va a traer confianza. B. Dios concede algunas peticiones. No todas, pero sí algunas. Y yo quiero creer que Dios le concedió a Pablo esta libertad momentánea, si usted lo quiere. Pero esto me da a mí el pensamiento de que Dios nos concede peticiones. Y le pregunto, ¿Dios le ha concedido peticiones? ¿Dios ha hecho cosas en usted donde nadie más podía hacerlas? Donde la mano de Dios era necesaria y si Él no se movía, entonces las cosas iban a ir mal. Y de repente todo cambió y usted pudo darle la gloria y la honra a Él, porque sin duda que Él lo hizo para gloria de Dios. Y 3, esto me dice que debemos aprovechar el tiempo. No siempre vamos a estar libres, no siempre vamos a estar sanos, no siempre vamos a estar fuertes, no siempre vamos a estar acompañados y no siempre vamos a estar vivos. Aprovechemos el tiempo. Mientras haya vida y mientras haya libertad y mientras haya fuerza. Y 4, seamos fieles hasta la muerte. Seamos fieles hasta la muerte. Quiero terminar leyendo
una porción de un libro que tengo por aquí. Quiero leerle algo. Con esto termino. Dice, leo. Los que viajan a Roma, hoy por lo general, dejan de ver uno de los sitios más importantes. Y no lo hacen porque no aparece en ningún folleto de turismo. No hay obras de arte originales colgando en la galería de ese desagradable lugar. Tampoco estatuas cinceladas atraen a una sofisticada multitud. En realidad, nada acerca de la vieja mazmorra es hermoso. El lugar es una cueva oscura y sucia, inadecuada para que cualquier ser humano quisiera estar ahí. Pero no solo es repelente. Los penetrantes olores a sudor y a sangre seca, comunes a tales cámaras de tortura, disgusto a los visitantes no prevenidos. Si las piedras ennegrecidas por los años pudieran hablar, ¿qué historias espantosas contarían? Los pocos turistas que descienden a este deprimente espacio lo hacen agachados a través de estrechos pasadizos, mientras piensan lo que debió ser pasar unos pocos días en la desagradable y húmeda y lóbrega cámara de horrores llamada la prisión mamertina. En esta solitaria mazmorra, el prisionero llamado Pablo pasó sus últimas horas, durante las cuales escribió algunas de sus últimas palabras a un joven novato aprendiz de pastor, justo al comenzar a desempeñar lo mejor posible su ministerio. Pablo escribió su segunda carta a Timoteo mientras se encontraba solo en las sombras de esta inmunda celda. Hans Fiesel describe magistralmente en su excelente libro Líderes investidos de poder el lugar donde Pablo pasó sus últimos días. Cualquiera que visita a Roma, dice él, sabe de inmediato que la iglesia de San Pedro es la principal atracción de la ciudad. Como imanes, el Vaticano, la Basílica de San Pedro y los hermosos museos que la rodean atraen a millones a esta antigua ciudad cada año. Dice él, visité la plaza del Vaticano, hice un recorrido por la Catedral de San Pedro y pasé mediodía en el Museo Vaticano. Me impresionaron especialmente las obras de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Sin embargo, lo que más me inspiró de mi visita a Roma fue lo que sucedió cuando dejé esos grandes edificios y esa rica historia. Por más impresionantes que fueran, había algo más especial que ver. En una poco conocida calle lateral a pocos kilómetros del Vaticano, hay una pequeña construcción en la que se piensa que estuvo la celda donde pasó Pablo sus últimos días. Si esa fue o no realmente la celda de su prisión es, por supuesto, debatible. Descendimos a esta estrecha cueva ubicada bajo tierra y pasamos media hora en la oscura celda. Era fría, muy húmeda y con olor a mojo. En el techo hay un pequeño enrejado que deja filtrar un poco de luz del sol. Los historiadores creen que Pablo probablemente murió alrededor del año 67 bajo el gobierno de Nerón. Me senté, dice él, en el frío piso de piedras e imaginé lo que debió haber sido eso para Pablo en sus últimos días. Si este no era el cuarto preciso, debió haber sido uno muy parecido. Qué manera de pasar las últimas semanas de la vida. Mientras estábamos en la celda y hablábamos, absorbiendo la historia que las piedras pudieran contar si hablaran, notamos que solo unos pocos visitantes descendieron a la celda con nosotros. Esto era un total contraste con los miles y miles que hacían fila para entrar al Museo del Vaticano a no mucha distancia. Las calles arriba estaban llenas de turistas que acudían a la Catedral de San Pedro.
pero solo ocasionalmente alguno se detenía el tiempo suficiente para dar una mirada a través del enrejado hacia el interior de la celda. Entonces me dije a mí mismo, aquí es donde el hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento pasó sus últimos días. Aquí murió el misionero y el plantador de iglesias más grande del primer siglo. ¿No debiera haber más gente que quisiera sentir lo que fue esto para él? Obviamente la respuesta es negativa. La mayoría de las personas que visitan a Roma hoy no tienen a la celda de Pablo como uno de los principales lugares para visitar. Pero para mí, ella es el sitio número 1 de Roma. La mayoría de los turistas que llegan a Roma ni siquiera saben cómo buscar el sitio tradicional de esa famosa prisión. La pequeña fila de curiosos que la visita está formada más por observadores accidentales que por aquellos que se acercan expresamente al lugar. Fue allí, no obstante, en una tosca mazmorra de paredes de piedra, que Pablo pasó sus últimos días, después de haber sido puesto en libertad por un anterior decreto de Nerón. Pablo se vio libre de su arresto domiciliario por un breve periodo de tiempo, antes de ser traído a esta provisional depósito final. Poco tiempo después, en los grises confines del cuartel romano, se podía oír cómo era afilada el hacha, que con un rápido movimiento, solo pocas horas después del decreto del emperador, descendería con fuerza y cumpliría su siniestro objetivo. Esto es, dar muerte a nuestro querido apóstol. Oramos. Señor, gracias. Gracias, Señor, por la historia. Gracias por su palabra. Gracias por estos escritores que han investigado y ahondado en aquellos lugares donde nosotros no hemos estado, al menos yo, y que han podido sentir y presentir el final del apóstol más mejor que nosotros. Señor, gracias. Gracias porque estos hombres, o al menos el apóstol, dio su vida por la causa del Evangelio y aprovechó al máximo todo lo que él tenía por la causa de Cristo. Perdónenos si somos unas caricaturas de cristianos comparados con hombres como él. Pero ayúdenos, Señor, para que su lectura, su historia en el cristianismo nos ayude y nos motive para continuar predicando el Evangelio y continuar en la obra. Ayúdenos, Señor, por favor. Bendiga a cada cristiano en cada rincón del mundo. Que podamos motivarnos con la vida de Pablo. Que podamos animarnos, Señor, que a él no le importó entregar todo y dejar todo y vivir todo lo que tenía para su gloria. Y solo la muerte pudo frenarlo. Solo la muerte pudo detenerlo. Que esa sea nuestra historia, Señor. Que esa sea nuestra historia. Que seamos fieles a usted hasta el final. Gracias. Gracias, Señor, por el libro de Hechos. Gracias por Lucas, el médico amado, que estuvo con él hasta el último momento y que escribió, Señor, solo lo que tú le inspiraste a escribir. No sabemos por qué no escribió más de lo que tenemos en Hechos 28. Hubiera sido fabuloso tener 34 o 40 capítulos de Hechos. Pero su pluma se detuvo en el capítulo 28, Señor. Ayúdenos. Este es el Evangelio que debemos predicar. Y este es el Evangelio en el cual cada pecador debe creer. Hombres que dieron su vida por el Evangelio.
vale la pena creerlo. Y usted y yo que hemos creído en el Evangelio, gloria a Dios por eso. Porque otros dieron sus vidas para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de ser salvos. Cada pecador necesita arrepentirse. Si no se arrepiente de sus pecados, terminará en el infierno. Arrepiéntase, pecador. Crea en Jesucristo. Recíbale como su Salvador personal. Es muy fácil. Hágalo antes que sea demasiado tarde. Y Señor, bendiga nuestras iglesias y nuestras congregaciones, por favor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tienen 30 segundos, hermanos. A partir de ahora, tienen 30 segundos para enviar sus notas. Por favor. Mientras aprovecho para saludar a Maribel González. Prima, otra vez estás conectada. Dios te bendiga. Qué gusto. Esther Flores también está mirando el mensaje. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga. Hermana, avísenos desde donde nos ve, por favor. Raquel Elizalde, su mamá de la hermana. Dios mío. ¿Sí, verdad? Amén. Ya estoy aprendiendo. Los estoy conociendo. Jesús Ibarra, a Abraham Ávila Navarro. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. León, creo que está en León, Guanajuato. Gloria a Dios. Angelina Olivares también miró el mensaje, hermano Jesús. Amén. Lucero Reina, gloria a Dios, sobrina. Saludo hasta la Ciénega. En la mañana tuvimos gente de la Ciénega mirando el mensaje y hoy en la tarde nuevamente. Gloria a Dios. Yugari Lupita también está nuevamente mirando el mensaje. Cuquita Carmona, Manuel Espinosa. ¿Este es tu amigo Omar? Sí. Amén. Gloria a Dios. Aquí tenemos a Omar, es el guitarrista aquí, exclusivo. María Elena Martínez. María Elena Martínez. ¿Alguien sabe quién es? ¿No? Bueno, María Elena, díganos desde dónde nos está mirando, por favor. Bueno, Pedro Sosa también. Juan Carlos Gallardo. ¿Saben quién es Juan Carlos Gallardo? Bueno, háganos saber también desde dónde nos está mirando. Jessy González. Dios le guarde, Dios le bendiga. También díganos desde dónde nos está mirando. Alfonso Horta, gloria a Dios, Dios le bendiga. Ya tenemos ahí algunos cantos, hermanos, escúchelos. Ahí vamos a seguir cantando más. La tía de la hermana Jacqueline, aquí nuestra transmisora, nuestra técnica, también miró el mensaje. Dios le bendiga, hermana Alma, un gusto. Y luego la hermana Alondra Ávila Navarro también de León. Dios la bendiga, hermana. Una bendición. Saludos allá a su pastor. Hermano Oscar aquí pone un comentario. Bueno, ahí ustedes lo pueden mirar. Gracias, hermano. Gracias por lo que dices. Humberto Morales Luna. Humberto, avísenos desde dónde nos está mirando, por favor. Dios le bendiga. Sí, lo que pasa es que están compartiendo los mensajes y todo, y no identificamos a todos. Entonces queremos conocerlos, queremos saber dónde están, de dónde nos escuchan, a qué iglesia pertenecen, quién es su pastor, etcétera, etcétera, de qué iglesia son miembros, y animarlos, hermanos. Estos mensajes son para animar al cristianismo. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Saludos para todos, hermanos. Un saludo y una bendición. Seguimos orando por ustedes. Les esperamos, si pueden, el miércoles. Seguimos estudiando las profecías bíblicas. El miércoles vamos a comenzar apenas con la primera profecía, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Vamos a empezar ya, aunque creo que me faltaron todavía como 2 o 3 temas que van en la introducción. Pero ya algunos me están diciendo que cuando voy a empezar ya las profecías, ya están desesperados, ya quieren comenzar. Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema del rapto, que es la próxima profecía en el diagrama
bíblico. Ok, que Dios les bendiga. Saludos a cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima, si Dios nos permite.